¿Eres de esas personas a las que siempre pican los mosquitos? Porque yo sí lo soy. Y la ciencia ha demostrado que así sucede. Los mosquitos son atraídos por algunas personas más que otras. Y la razón de esto es en parte la genética. Por eso este video está auspiciado por 23andMe, una empresa que lee secciones de tu código genético y luego te ayuda a entender lo que aparece ahí. En la actualidad también se dedican a investigaciones donde han identificado puntos específicos en el ADN que nos hacen más o menos atractivos a los mosquitos, y en este video quiero ponerlo a prueba. Así que volé a la Universidad de Nuevo México para encontrarme con el hombre mosquito, el profesor Imo Hansen. Hola, tenemos una colección de cepas de laboratorio. Aquí él mantiene colonias de diferentes especies de mosquitos. Y a una de estas cepas exóticas, él las alimenta con su propia sangre. No, lo digo en serio. Estas se alimentan de mi sangre. ¿En serio? Sí, absolutamente. ¿Tú los alimentas? Soy el único que los alimenta. No puedo pedirle eso a mis alumnos, ¿sabes? Sería una pesadilla solicitar permisos para hacer eso. ¿Cómo los alimentas con tu sangre? Bien. ¿Solo metes el brazo Solo ahí? pongo mi brazo adentro y espero. ¿La picazón es psicológica o...? No, realmente tengo mucha picazón. Sí, estoy recibiendo aproximadamente 25 picaduras ahora. Los mosquitos necesitan la proteína de nuestra sangre para producir sus huevos. Solo los mosquitos hembra pican. Los huevos nacen y se convierten en estas larvas serpenteantes que se convierten en crisálidas antes de ser mosquitos adultos voladores. Luego, nuevamente buscan sangre de vertebrados para poner más huevos. El ciclo de vida completo dura aproximadamente 2 semanas. Pero yo quería saber, ¿por qué soy un objetivo tan deseado? ¿Cómo podemos descubrir si atraigo a los mosquitos? Bien, aquí tenemos un tubo en forma de Y con una cámara de contención. Colocamos a los mosquitos aquí. Hay un pequeño ventilador que genera una corriente de aire de unos 4 metros por segundo. E insertaremos un cebo en una de esas cámaras, en la verde o en la amarilla. ¿Por cebo te refieres a mí? Sí, a ti, exactamente. Pondrás la mano ahí adentro. Sería bueno si pudieses frotar tu mano primero para conseguir algo de sudor. ¿Conseguir algo aceitoso? Sí, Este es el lugar correcto. exactamente. Estos son los mejores. Es una especie que se alimenta casi exclusivamente de humanos. Se especializan en picar a humanos. Es bueno saberlo. Sí. Hay 20 mosquitos esperando en la cámara. Y decidirán si venir y buscarme o ir hacia el otro lado y no encontrar nada. Estamos liberando a los mosquitos. Los veo venir. ¡Ay, eligió mal! ¿Ves eso? Eres realmente atractivo a los mosquitos. ¿En serio? Lo lamento mucho. Eres muy atractivo para los mosquitos. Todos fueron en tu dirección. Ninguno fue en la otra dirección. Sí, Esto es increíble. aquí hay uno. No esperaba obtener una respuesta tan fuerte como la que ven con todos estos Ok. mosquitos. Este tipo de prueba se utilizó para descubrir que la base de nuestra atracción a los mosquitos es al menos parcialmente genética. Los investigadores reunieron 18 pares de gemelas idénticas y 19 pares de mellizas. Luego utilizaron la prueba del tubo Y para evaluar la atracción del mosquito hacia cada individuo, medida por la fracción de mosquitos que volaban correctamente hacia el brazo del tubo donde estaba la persona. Los científicos descubrieron que la atracción a los mosquitos de las mellizas o gemelas se relaciona, es decir, cuanto más atractiva es una persona, es más probable que también lo sea su hermana. Pero eso no es tan sorprendente y podría ser causado por factores ambientales o la dieta en común, pero comparar las mellizas y las gemelas reveló que la correlación entre las gemelas fue mucho mayor. Esto permite sugerir una fuerte influencia genética sobre cuán atractivo eres a los mosquitos. Ya que las gemelas comparten más genes que las mellizas, se podría explicar que la atracción al mosquito tendría una correlación más cercana si fuese realmente la genética la que determina cuánto le gustas a los mosquitos. Con esa última prueba, claramente soy atractivo a esos mosquitos. Sí, Excepto que no hicimos una comparación con ninguna otra persona, solo me comparé con un control, exactamente. no con humanos. Entonces, ¿qué sucede si me comparo con mi esposa Raquel? En general, a mí me pican y a ella no. Ok. Debería ser una buena prueba, tal vez, para verlo en condiciones de laboratorio. Podemos reproducir tu... Reproducir mis descubrimientos anecdóticos Exactamente. Evidencia sobre ser anecdótica. más atractivo. Una vez más, preparándome, Ok. manos en posición. Sí. Ven, ellos comienzan a despertarse. ¿Huelen algo? Algo está sucediendo. Aquí vamos. Ok. ¿Qué estamos viendo? ¡Wow!
Tengo una gran cantidad por aquí, pero tú también. Creo que tengo más aquí. Me parece que tú tienes 3. Ok, ¿quieres detener el experimento ahora? ¿Bien? Ok, contémoslos. Creo que hay 7 de tu lado. Hay 5 en la trampa. Hay 5 en la trampa. Y hay bastantes de tu lado. Entonces, ¿a quién pican? A mí me pican. A ti te pican. En realidad, nosotros deberíamos repetir este experimento 8 veces aproximadamente y cambiarlos de lado, pero creo que es una buena manera para que vean cómo funciona. Bien, aunque el resultado no fue científicamente riguroso, sí pudimos reproducir nuestra experiencia al aire libre, donde yo soy mucho más atractivo. Por lo menos en lo que se refiere a los mosquitos y a Raquel. Pero la pregunta es, ¿esto tiene que ver con tu genética? Sí, entonces escupimos en unos tubos y los mandamos a analizar. Correcto, y estamos interesados en 7 ubicaciones particulares en nuestro ADN que se registraron en un estudio desarrollado por 23andMe en 2017. El modo en que funciona es este. Al registrarte, puedes optar por ser parte de una investigación y 16,000 personas lo son y pueden medir cuán atractivos son a los mosquitos. Luego los científicos hicieron un estudio de asociación del genoma completo. Es decir, observaron el ADN de los participantes e intentaron ver si tienen factores comunes entre las personas que decían que eran más atractivas para los mosquitos y si eran diferentes en aquellas que no los atraían. E identificaron 7 ubicaciones particulares en el ADN, 7 cambios únicos que parecen estar asociados con diferentes niveles de atracción para los mosquitos. Recibimos nuestros resultados. ¿Quieres verlos? Sí, tengo mucha curiosidad. Muy bien, veámoslos aquí. Ok, de las 7 regiones que se relacionan con ser atractivos para los mosquitos, resulta que tenemos idéntico ADN en 4 de ellas. Entonces podemos descartar esos, lo que deja solo 3 áreas donde nuestro ADN difiere. Entonces, en la primera ubicación tú tienes una copia de una letra cambiada, que en realidad te hace estar más protegida de los mosquitos. Ah, no puede ser. Sí, se asocia con una menor atracción para los mosquitos. No tengo cambios en las letras en esa ubicación. Bien, en la segunda ubicación donde diferimos, tengo un cambio comparado contigo que me hace menos atractivo y por lo tanto más protegido. Interesante. Si vemos la implicancia de esos 2 cambios, el tuyo es aproximadamente el doble de importante que el mío, pero ambos tenemos un cambio de letra que nos protege. Entonces, en la última parte tenemos grandes diferencias. Yo tengo 2 copias de una variante que me hace más atractivo para los mosquitos. Esto es lo único que asocio con ser más atractivo para los mosquitos, y es que tengo 2 copias de un cambio y tú no tienes copias de ese cambio. Eso tiene sentido. Entonces diría que nuestra genética realmente nos ayuda y, por supuesto, no podemos decir que esto prueba que sea verdad, pero es definitivamente consistente con esos cambios que se relacionan con nuestra atracción para los mosquitos que intentamos confirmar con nuestra experiencia. Es muy interesante. No está claro cómo esos cambios genéticos pueden hacernos más o menos atractivos para los mosquitos, pero es probable que esté relacionado con el olor o los químicos volátiles que nuestro cuerpo libera y el microbioma de las bacterias de la piel. Una de las principales señales que a los mosquitos les gusta seguir es el dióxido de carbono. Significa que si tienes un metabolismo acelerado o si te ejercitas, si eres una persona grande o incluso estás embarazada, es más probable que atraigas más a los mosquitos. Pero los mosquitos también son atraídos por otros químicos volátiles que liberamos, como el ácido láctico, la acetona o el amoníaco. Pero los científicos descubrieron también que hay químicos que repelen o afectan la habilidad de los mosquitos para encontrarnos. Esos químicos que naturalmente liberamos son el octanal, nonanal, decanal y el 6-metil-5-heptano-2-ona. Entonces, ¿por qué es importante? Bien, los investigadores estiman que nuestra atracción a los mosquitos es hereditaria como la altura o el coeficiente intelectual. Es decir, que la genética tiene un rol relevante en esto y entender esa relación es importante, especialmente si consideras que de todos los animales, los mosquitos tienen el mayor impacto en la salud humana. ¿Los mosquitos son los peores animales de la historia para los humanos? Absolutamente. Absolutamente no hay duda sobre eso. La malaria ha matado más personas que las que han muerto asesinadas por otras personas. Son los animales más peligrosos del mundo.
Según algunas estimaciones, los mosquitos han matado a más de la mitad de los seres humanos a lo largo de la historia. Bien, esa es una estimación controvertida y probablemente exagerada, pero aún así, este año, más de 1 millón de personas morirán por enfermedades transmitidas por mosquitos. Y aunque no sea la mitad, de seguro una cantidad importante de seres humanos han muerto por mosquitos, tal vez más que por otra causa. Lo que nos hace preguntarnos, ¿crees que los seres humanos pueden haber desarrollado ese rasgo para oler peor para los mosquitos como una forma de adaptarse para evitar enfermedades? ¿O solo es coincidencia que algunas personas sean menos atractivas que otras? Esa es una muy buena pregunta. Ya que hablamos del tema de la evolución, consideremos esto. Si contraes malaria, la química de tu cuerpo cambiará para producir un olor que te hará más atractivo para los mosquitos. Pensemos sobre esto. El parásito de la malaria ha evolucionado para que cuando se aloje provoque que el portador sea más atractivo a los mosquitos, y los mosquitos son los que transmiten la malaria. Es asombroso, es decir, la evolución es increíble. Este episodio fue auspiciado por 23andMe, una empresa cuyo nombre proviene del hecho de que los humanos tienen 23 pares de cromosomas, y el foco de la empresa está en ayudar a las personas a entender lo que está escrito en sus cromosomas. Por el momento no puedes acceder a la prueba de atracción de los mosquitos, pero tal vez algún día sea posible. Pero ahora sí puedes acceder a toneladas de información sobre tus rasgos físicos, aspectos de tu salud, sobre tu ADN y de dónde provienes. Entonces pensé en compartir mis resultados con ustedes. Provengo de casi todas partes del mundo, como pueden ver en el mapa, pero en más de un 95% de Europa. Podemos ver que en gran parte soy británico, irlandés, francés y alemán, con un poco de escandinavo. Me resulta interesante el 3.3% de Asia del Sur, que es algo que creo que mi familia sospechaba, pero no estaban seguros. Entonces es muy interesante descubrir los tipos de información guardados en tu ADN. Si quieres encontrar más información sobre tu ADN, puedes visitar 23andme.com/Veritasium y quiero agradecer a 23andMe por su apoyo y a ustedes por mirar.